Buenas noches, mi nombre es Tania Ortiz Cárdenas, soy la directora del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, más conocido como CEPES, de la Universidad de La Habana en Cuba. A continuación les voy a presentar una conferencia que tiene en cuenta el papel de la pedagogía en el campo de las ciencias de la educación y en este sentido ver, en primer lugar, su condición de ciencia dentro de esa gama amplia que son las ciencias de la educación y después un análisis crítico de esta justificación a partir del análisis de todo su cuerpo categorial, las teorías fundamentales que sustentan esto y la vinculación con otros elementos como el currículum, la didáctica, desde el punto de vista de cómo todo este entramado teórico pues permite el desarrollo y desempeño de la educación desde una visión científica y que promoverá en los estudiantes un aprendizaje de naturaleza científica también. Muchas gracias y a continuación la conferencia. Les presento la conferencia para el día de hoy titulada La pedagogía en las ciencias de la educación, un análisis crítico. Mi nombre es Tania Ortiz Cárdenas, soy profesora del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana. Y bueno, ahí tienen mis correos para que se puedan comunicar en caso que fuera necesario. La intención fundamental de esta conferencia estaría expresado en estos objetivos. En primer lugar, analizar la posición de la pedagogía en las ciencias de la educación, un poco ubicarnos en el contexto científico, cuáles son las ciencias de la educación y cómo la pedagogía es ciencia o no es ciencia y cómo se ubican en esa relación. En un segundo momento, valorar algunas tendencias pedagógicas tomando como referencia modelos pedagógicos como el tradicional, el conductista y el cognitivo-constructivista, por su presencia en la educación en la actualidad. Y finalmente analizar la relación de la pedagogía, el currículum y la didáctica sobre la base de las categorías que las distinguen dentro de ese campo que son las ciencias pedagógicas, las ciencias de la educación y particularmente la pedagogía. Comenzando con el análisis de las ciencias de la educación, entre sus antecedentes fundamentales como muchas otras ramas del conocimiento, el estudio de la educación se inicia desde la gran matriz que se consideró siempre la filosofía. Esta situación se va modificando ya en el siglo XIX, cuando la educación básica se comienza a masificar para dar respuesta a demandas políticas, económicas y sociales, sobre todo vinculados al boom de la revolución industrial, que demandó entonces que se necesitaba una fuerza calificada, que demandó a su vez la formación de maestros para determinados oficios y demás, y por otra parte la institucionalización de la escuela. Por eso es que estos dos elementos, el desarrollo de la socialización e institucionalización de la educación y la construcción de un sistema de conocimiento para sustentar la formación acelerada de los maestros que se iban a ocupar de ese nuevo entorno institucional que se constituyó la escuela. Es así que podemos hacer un recorrido histórico, un análisis, que esta masificación del desarrollo de la ciencia de la educación, que esta masificación de la educación implicó la necesidad de la formación de maestros y esta formación a su vez entonces llevó a la necesidad de la creación de centros especializados. Y así aquí tenemos tres ejemplos: Francia 1794 y España 1839, la Escuela Normal Superior y la Escuela Normal. En el caso de Chile, 1842, la llamada Escuela de Preceptores. Esto entonces, el desarrollo de estas escuelas implicó a su vez la necesidad del establecimiento de un sistema de bases conceptuales para el desarrollo de la formación. En tanto, no podía ser todo el libre albedrío de cada cual, sino que había que establecer algunas bases comunes que permitieran ese desarrollo. Es así que se considera que es Kant quien por primera vez utilizó la pedagogía, el término de pedagogía, para referirse al conocimiento, reflexión sobre la educación.
Es decir, haciendo un análisis desde la perspectiva pedagógica, y esto lo hace por allá por 1776. Trabaja en la primera carrera universitaria de pedagogía en Halle, Alemania, 1779. Y Herbart, que es el que se considera como el padre de la pedagogía con la visión que tenemos actual, despliega la propuesta de la pedagogía general derivada del fin de la educación en 1806, donde, bueno, el primer análisis de cuál es el fin de la educación, para qué necesitamos educar, y entonces hace todo un análisis del desarrollo de la pedagogía. De esta forma, tiene un grupo de aportes importantes donde se pueden destacar, en primer lugar, que establece aquellas bases que logran la independencia de la pedagogía con respecto a la filosofía como ciencia. Por otra parte, no solo se queda en el nivel teórico, sino que también origina un enfoque metodológico racionalista o crítico especulativo, fundamentando bases y criterios no por una demostración empírica, sino por una evidencia que aporta el conocimiento, el pensamiento racional, es decir, más allá. Y por otra parte, establece lo que denomina la pedagogía práctica, aquellas acciones esenciales y básicas que debería tener todo proceso educativo. Estos son aportes esenciales y trascendentales en su momento a los efectos del desarrollo de la pedagogía en el delineamiento que se hace de la filosofía como ciencia más general. Esto se concreta, por ejemplo, en que aporta una primera teoría sistemática del aprendizaje, con 4 puntos formales, como los denominó él, que eran la claridad, la asociación, la sistematización y la aplicación. Y por otra parte, establece la relación de la ciencia pedagógica con otras ciencias, como por ejemplo la ética. Bueno, la ética lo ayudó entonces a determinar cuál era el fin moral de la educación. Por su parte, la psicología, como aquella área que estudia al sujeto, y dentro de eso, cómo aprende el sujeto, entonces nos da el conocimiento sobre el aprendizaje que es necesario tener para poder desarrollar determinado proceso de enseñanza. Sin embargo, esta visión totalitaria sobre el conocimiento de la educación que tenía Herbart se va entonces desmembrando, fragmentando, dividiendo en la medida que pasa el tiempo, a partir de que comienzan a aparecer determinadas especializaciones, como por ejemplo la didáctica, como surge la didáctica. Cuando se empieza a desvirtuar esta concepción totalitaria y fueron especializando, por ejemplo, en cuestiones más instructivas, relativas sobre todo al método de enseñar y a la forma de aprender. Es por esa razón que en muchas ocasiones se considera la didáctica como metodología. Y usted puede encontrarse muchas excepciones que dicen que la didáctica es una metodología. Es la aplicación de determinados métodos, en este caso los métodos de enseñanza, para promover determinado aprendizaje en el estudiante. Otro elemento que se separa también, pues surge con esa necesidad de que esa institución nueva, la escuela, tenía que organizarse. Por tanto, hubo que empezar a estudiar cómo estructurar, cómo organizar, cómo funcionaría esa escuela, lo que en la actualidad entonces conocemos más como gestión educativa, que tiene en cuenta, bueno, todo el proceso del ciclo de gestión clásico que se ha trabajado desde la administración y que ha tenido un despliegue que es lo que se conoce hoy como gestión. Y de esta manera ya tenemos dos grandes áreas que un poco se van desligando de esa mirada totalitaria, integrada, globalizada de ese proceso. Esto llevó entonces a que ya a principios del siglo XIX este todo empieza a separarse también con una diferenciación metodológica en lo que se le llamó pedagogía experimental. Aquí hay varios autores que a principios del siglo, 1903, 1907, 1908, trabajan y hacen propuestas como la didáctica experimental, la introducción al estudio de la pedagogía experimental. Y esa experimentación aplicada a la pedagogía posibilitó entonces aún más la diferenciación entre pedagogía y didáctica, asociando la didáctica más a lo práctico, a lo experimental, y la pedagogía más a lo teórico y que no tenía un vínculo directo con ese elemento. A modo de síntesis, podemos decir entonces que el origen de las llamadas ciencias de la educación
se da a inicios del siglo XX, desvalorizando la pedagogía como ciencia que logró en el siglo XIX ese posicionamiento. Por otra parte, se identifican un conjunto de ciencias de la educación como la filosofía de la educación, la sociología, la gestión, administración, la pedagogía, que como ven, las demás, estas tres, filosofía, sociología y gestión, tienen un cuerpo categorial propio de su área de conocimiento y que necesariamente entonces hay que poner el apellido de la educación, no así la pedagogía. En el caso de la didáctica, hay autores que la consideran ciencia y otros no. Por eso es que aquí pongo esta entre paréntesis que no es compartida totalmente. En mi caso personal, no considero que la didáctica sea una ciencia particular, sino que forma parte de un entramado teórico que tiene la pedagogía. Por otra parte, cuando se habla de ciencias de la educación en genérico, no hay definido un objeto común para ella, no hay un método definido, ni tampoco leyes, categorías, principios únicos para todas las ciencias de la educación. Y esto entonces se constituye en esa limitación de la fragmentación que tienen las ciencias de la educación y que no se ha logrado ubicar una ciencia que englobe todo ese cuerpo categorial que sí tiene la pedagogía. De esta manera podemos identificar el objeto de estudio de la pedagogía, que es la educación. La pedagogía que se constituye es un proceso complejo de asimilación, reproducción y transformación de la cultura, porque no podemos reducir la pedagogía solo a aprendizaje, solo a conocimiento. Es la cultura humana. Tiene una naturaleza social. La pedagogía responde a determinados posicionamientos políticos, ideológicos, sociales, demandas que se necesitan y demás. Tiene un carácter clasista, por supuesto. Está históricamente condicionado. Lo que se trabaja hoy, lo que se educa, lo que se enseña hoy, no es lo mismo que se enseñaba hace 20 años ni 50 años. Va cambiando y el condicionamiento histórico va modificando qué enseño, cómo lo enseño, cuándo lo enseño. Y por otra parte, esencial es que favorece la formación y desarrollo de la personalidad de nuestros estudiantes. Tiene un sistema categorial, más o menos, que se puede ubicar en categorías generales como formación, enseñanza, aprendizaje, modelos pedagógicos, rol de profesor, estudiante. Es una ciencia intencionada. Como ciencia usted puede encontrar la llamada pedagogía del oprimido, por ejemplo, es todo una construcción teórica desarrollada fundamentalmente por Paulo Freire y otros a partir de una visión más social, más comunitaria del desarrollo y la formación de grandes masas populares, como por ejemplo el proceso de alfabetización. La pedagogía de la educación superior, con su naturaleza muy particular, en función de que el nivel de educación superior, los estudiantes tienen características diferentes, por ejemplo, algún estudiante del nivel primario, la pedagogía de la ternura, la pedagogía especial, en fin. Es decir, se va intencionando en función del escenario donde se vaya a desarrollar el tipo de estudiante. Tiene un conjunto de principios, los llamados principios pedagógicos, que serían aquellas condiciones esenciales para la implementación del currículum, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Tiene carácter de sistema. Usted influye en algún elemento de ese sistema y eso va a determinar un movimiento diferente en el resto de los componentes de ese sistema. Tienen una relación muy sólida entre ellos. Por otra parte, es parte de la concepción de pedagogía que se asuma, yo insisto en esto, de la concepción de pedagogía que se asuma, en tanto cada pedagogía tiene detrás toda una relación con otra ciencia que va a llevar a determinados modelos pedagógicos que vamos a ver a continuación. Tiene un cuerpo teórico establecido, el cuerpo teórico del currículum, de la didáctica, la evaluación misma, el aprendizaje, la comunicación, que puede estar vinculada con otros elementos de otras ciencias, pero que forman parte del cuerpo teórico de la pedagogía en sí misma. Es así que esto se concreta
en determinados modelos pedagógicos que hemos llamado predominantes. Así tenemos el modelo tradicional, conocido por todos y clásico, modelo conductista, el experiencial y activista, los cognitivos o constructivistas, el social cognitivo, y así. No voy a entrar aquí en la discusión de qué es un enfoque, qué es un modelo, qué es una tendencia. No es la intención ahora mismo, sino hablar de cuáles son los modelos pedagógicos fundamentales que se expresan. En el caso del modelo tradicional, en su expresión más clásica, que todos conocemos y que aún perdura, aún cuando llevamos siglos ya criticándolo, concibe al estudiante como un ser pasivo, como un receptor pasivo del conocimiento y objeto de la acción del maestro, no como objeto de la educación. El conocimiento se considera como algo estático, que el profesor es el único que domina eso. La escuela tradicional, como la conocemos hoy, aparece en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la burguesía y su expresión de modernidad. Encuentra concreción, por ejemplo, en Europa y América Latina entre el siglo XVII y el siglo XIX, y como les decía, en su forma más clásica enfatiza en el papel de la educación para moldear los sujetos a través de la voluntad, la virtud, la disciplina y la ética. Las tendencias pedagógicas que la caracterizan son propias del siglo XIX. Su concepción descansa en el criterio que la institución es la encargada de la educación pública masiva y es fuente fundamental de la información. Fíjense que aquí se habla de información, no necesariamente de conocimiento. La misión es la preparación intelectual y moral de los educandos, y el contenido curricular es racionalista, académico, presentado de una forma muy metafísica, no tiene una lógica interna, es aislado, fragmentado. Se trata de desarrollar un pensamiento empírico, ni teórico, ni descriptivo, ni mucho menos, y por tanto esto hace que tenga un conjunto de limitaciones importantes en ese sentido. Su método fundamental es el método discursivo expositivo del profesor, procedimientos generalmente verbalistas, mientras que el aprendizaje se reduce sobre todo a repetir y memorizar. La evaluación tiende a ser reproductora, no se promueve el análisis, la síntesis, todo. La relación maestro-alumno es vertical, no se considera la relación estudiante-estudiante y mucho menos relación con el grupo. Otro modelo muy enraizado también en la pedagogía en general está asociado al modelo conductista, el conductivo. En este sentido, en este modelo, la educación entonces equivale a instrucción y aprendizaje de determinados conocimientos y conductas que se seleccionan previamente. La educación, sobre todo, se lleva o se intenciona para alcanzar rentabilidad y eficacia. Fíjense que estos son términos más del campo administrativo que es el campo social. El maestro puede estar presente o no, puesto que se considera que la instrucción puede darse por una guía, por un programa, y este modelo es el que fundamentalmente condicionó el desarrollo de una tendencia llamada tecnológica, de la tecnología de la educación, cuando fue surgiendo a mediados del siglo XX, posterior a la revolución, a la Segunda Guerra Mundial, donde había un boom de toda la tecnología, y ahí se pensó que todos estos programas iban a permitir desarrollar ampliamente y sustituir al profesor, y que no era necesario el profesor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto pasa por el asunto de la famosa caja negra. Entra un determinado conocimiento y sale determinada reacción, que en este caso se expresa en conductas que se espera tenga el estudiante. Estas prácticas educativas aún se siguen empleando sobre algunos principios que son válidos: aprender haciendo, practicar o repetir conductas para desarrollar habilidades, para reforzar conductas, transferir los conocimientos a otro contexto, no quedarse en el contexto en el cual se aprendió, interrelacionar los aprendizajes, planificar la enseñanza e incentivar la enseñanza individualizada. Eso es muy importante. Por otra parte, la relación entre el alumno y el maestro se establece de la planeación o programación. El maestro es un intermediario y ejecutor de ese proceso instruccional. Y finalmente, la meta de este proceso educativo es el moldeamiento
de la conducta técnico-productiva en estudiantes. Los contenidos sobre todo se centran en conocimientos técnicos como código, destreza, competencias, y el método fundamental es por fijación, reforzamiento y control de aprendizaje. Llegamos entonces a estos modelos genéricos, modelos cognitivos y constructivistas. Fíjense que no estoy hablando del constructivismo, sino de modelos cognitivos o constructivistas. Yo, al trabajar con mis estudiantes, siempre insisto que el constructivismo no es una teoría solidificada, no es una teoría acabada, va trabajándose en su desarrollo en función de eso, y entonces desde el posicionamiento teórico de base que tenga cada uno de los autores que promueven estas prácticas, así será de esta manera las características que tendrán. Sin embargo, sí comparten un grupo de características esenciales. Primero, el estudiante no es una tabula rasa. El estudiante no es una tabula rasa. Ya tiene un conocimiento que lo vinculan con el mundo y que le permiten de alguna manera trabajar en ese sentido. Se centra sobre todo en estructuras, esquemas y operaciones mentales de los sujetos. Consideran que los aprendizajes el sujeto tienen que darle un sentido y un significado a lo que va a aprender para apropiarse de ese conocimiento. Y el aprendizaje es el proceso de una construcción no solo personal, sino también colectiva. Es decir, que estos son elementos que pueden compartir. Ahora bien, en función del fundamento o de los autores de partida que se trabajen, se puede identificar, por ejemplo, establecer estos tres grandes tendencias. Un primero asociado sobre todo al cognitivismo más clásico de Piaget, que estudió el desarrollo de las edades y en función de eso una propuesta educativa donde la enseñanza se organiza por métodos de apoyo que permiten construir su propio saber. Es decir, usted construye sobre su propia estructura cognitiva y parte de que el conocimiento se autoconstruye de manera individual. Esta es una característica esencial en su variante más clásica. En el caso de Brunner y Auswell, ya trabajan entonces los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo énfasis en contenidos científicos y que el aprendizaje no se hace por descubrimiento como quizás pudiera predominar en este caso, sino por el sentido y significado que cada estudiante le confieren, y es aquí donde aparece el concepto fundamental que en muchos casos se asocia al constructivismo de aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo que desde este posicionamiento tiene que ver con la construcción de mi propio conocimiento sobre la base de los anclajes, del conocimiento previo, de mi experiencia previa, y sobre ahí yo construyo. Y finalmente tenemos un posicionamiento desde una visión más social de Vygotsky y sus seguidores que tienen detrás una filosofía marxista que se sustenta en materialismo dialéctico e histórico y que por tanto trabaja sobre la base de la construcción social del conocimiento y la cultura acumulada por la humanidad. De aquí se considera que se concibe al sujeto como un sujeto histórico y cultural, y que el aprendizaje proviene de la cultura de ese sujeto, que resulta además consecuente con el hecho de que los docentes o profesores tienen que posibilitar ambientes y procesos de desarrollo como mediación cultural. Es decir, que se tiene que simular ese desarrollo, se tiene que promover ese desarrollo en el escenario educativo en el cual se esté trabajando. A modo de resumen, a mí me gusta mucho esta cita de Díaz Barría y Hernández porque da una idea de ese conglomerado que constituye el constructivismo. Desde aquí, fíjense que ellos nos dicen que la postura constructivista en educación se alimenta de aportaciones a diversas corrientes psicológicas, el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría de la asimilación y aprendizaje significativo de Auswell, la psicología sociocultural de Vygotsky y otras teorías introduccionales. Y a pesar de que todos estos autores se sitúan en encuadres teóricos distintos, sí comparten, y esto es lo más importante, la importancia de que la actividad constructiva del estudiante en la realización de los aprendizajes escolares es el centro de esta mirada constructivista.
Si teniendo en cuenta entonces todos esos elementos podemos analizar cuáles son las categorías fundamentales de la pedagogía que se expresan igual en esos modelos pedagógicos. Como vimos, hay un grupo de categorías importantes, nosotros vamos a ver solo algunas de ellas por el tiempo del que disponemos y bueno, las características que tiene esta conferencia. Así, tenemos como categoría fundamental la educación, la formación, el desarrollo, que tiene mucho vínculo con la categoría de desarrollo desde la psicología, la enseñanza, el aprendizaje, el proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, el profesor, el estudiante, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo me voy a posicionar sobre todo en el nivel de la educación superior, que es el que trabaja. De todas maneras, en el caso de la formación como categoría, no hay una definición explícita, pero sí se considera la formación como la finalidad de la educación y por supuesto es consustancial al proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene como referentes teóricos la pedagogía, la didáctica, la teoría del currículo. Pero la formación se analiza desde tres perspectivas fundamentales. Una de ellas, y la que generalmente más se visualiza, es desde la perspectiva del resultado. Es así, ¿cuál será el producto de esa formación? ¿Qué producto le voy a entregar a la sociedad? En el caso de la educación superior, ¿qué profesional voy a entregar a la sociedad? ¿Cómo se va a desempeñar? ¿Cómo va a responder a las exigencias, a las demandas que tiene esa sociedad? Que en definitiva, al final, generalmente se pretende como formación integral. Cuando se habla de formación integral, estamos hablando que, por ejemplo, esa formación ciudadana que se le da a determinada persona para un contexto determinado. Se analiza como totalidad o como dimensión, y por eso se dice que el contenido y carácter de lo que queda como producto aún requiere investigaciones profundas de carácter multidisciplinario. Esto es una propuesta que nos hace la doctora Berta González, profesora también del CP, que ha profundizado en este asunto del estudio de la formación como categoría. Y evidentemente, si usted quiere estudiar la formación, cuál es el producto, no le basta con la pedagogía. Y como categoría tampoco es suficiente, hay que insistir en otros elementos. La otra perspectiva es de la exterioridad, es decir, cómo influye el entorno en el sujeto para su formación, desde el punto de vista del proceso pedagógico educativo de estructuración de ese contenido, de ese conocimiento que se desarrolla. Por eso ella plantea a modo sintético que no puede decirse que se alejan de lo que puede contener el significado de formación, porque si tiene en cuenta o no esos externos en la influencia del sujeto, es necesario que existan fuerzas condicionadas en acciones que permiten esa transformación del sujeto, aunque eso no transforme la subjetividad interna que tiene esa persona. Y desde la interioridad es algo que no está muy estudiado todavía, es muy reciente las investigaciones en este sentido, que está asociada a la función evolutiva que tiene todo sujeto y como yo desde el interno puedo modelar mi propia formación en función de mis intereses, mis necesidades y demás. En cuanto a la categoría de educación, es interesante la propuesta que hace Duriñán de uso común o de manera coloquial. Uno habla que dice que la educación es cortesía, civismo, urbanidad, es perfeccionamiento, es formación. Pero cuando uno entra en el campo científico es necesaria una definición nominal, pero él dice que eso no es suficiente. Una definición real de educación como categoría demanda atender rasgos de carácter y sentido vinculados al objeto educación y al acto educativo en sí mismo. Y se tiene que integrar ese concepto a la orientación formativa temporal de cada territorio, pero también en función de la arquitectura curricular que se esté diseñando, porque no son similares las exigencias curriculares en un lugar que en otro, en una universidad que en otra, en la misma carrera, aunque se estudie en la misma carrera en distintos países, la misma carrera en dos universidades diferentes. Por eso es que desde esa perspectiva de la finalidad, considera que educar es adquirir en el proceso de intervención un conjunto de conductas que capacitan al educando para decidir y realizar su proyecto personal de vida y construirse a sí mismo. Esto es muy importante. No es solo su proyecto, sino que también irse desarrollando, utilizando la experiencia sociológica para dar respuesta de acuerdo con las oportunidades y las exigencias que se planteen en cada situación. En el caso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje,
San y González hacen todo un análisis de estas categorías y nos hacen algunas aseveraciones interesantes en el capítulo del libro donde ponen los resultados de su investigación. Un primer elemento muy importante es que los procesos educativos e instructivos a veces se consideran separados, aunque conformen una unidad. Otro elemento esencial es tener en cuenta que todo momento educativo es también instructivo y viceversa. Por otra parte, hay consenso de que es un fenómeno social y que está históricamente determinado. Hablamos de naturaleza histórica y el condicionamiento social que tiene la pedagogía, pero sin embargo tiene un carácter integral y va a influir en todas las esferas de desarrollo del ser humano. Igual, hay corrientes que solo consideran la educación asociado a la esfera afectiva, o sea, la formación de valores, los sentimientos, las actitudes, y los separan de la esfera instructiva, donde entonces se identifica con esa esfera cognitiva solo la instrucción, utilizando términos como habilidad, procedimiento, hábito, capacidad, competencia, el término más trabajado en los últimos tiempos. Por otra parte, vinculan enseñanza y aprendizaje, generando conceptos como proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza y educación, proceso educativo. En Cuba también se habla del proceso docente educativo. Y entonces se empiezan a usar como sinónimos y empieza a generar situaciones complicadas, porque desde el punto de vista coloquial usted puede usarlo como sinónimo, pero desde el punto de vista científico eso no es posible, porque no es lo mismo hablar de un proceso de enseñanza que un proceso pedagógico que un proceso educativo. Y ahí empieza una nueva teorización sobre esos conceptos que se aportan. Por su parte, la categoría enseñanza, generalmente en un sentido amplio, debería abarcar, proponen ellas, la actividad del profesor y el estudiante. Sin embargo, en muchos casos solo se reduce a la actividad del profesor. Y entonces existe una fuerte tendencia a identificar la enseñanza con la instrucción separada de la educación. Es decir, son posiciones extremas que es importante que se conozcan y cómo eso se va manifestando. Se tiende a vincular la formación con la esfera afectiva y el desarrollo con la cognitiva. Y en general se identifican tres grandes tendencias con respecto a la enseñanza. La enseñanza que se subordina al desarrollo, clásico a propuesta de Piaget, por ejemplo. La enseñanza es igual al desarrollo, hay que buscar el nivel, y la enseñanza que conduce al desarrollo. En este sentido está, por ejemplo, las propuestas desarrolladoras, donde lo que se promueve es que la enseñanza ale el desarrollo, por eso se le llama enseñanza desarrolladora y se maneja la categoría, por ejemplo, de zona de desarrollo próximo, aquello que yo puedo hacer solo, el nivel de conocimiento, habilidad de desarrollo que yo tengo y lo que puedo hacer con la ayuda del otro. Y ahí entra ese enfoque social que se le da y la construcción social del conocimiento, no solo una construcción individual desde solo el conocimiento y la experiencia individual que yo tenga. Finalmente, en general, con el aprendizaje hay coincidencia en que se debe promover un aprendizaje reflexivo, creativo, activo y demás. El centro de interés se debe ubicar fundamentalmente en el aprendizaje con el papel protagónico, activo y comprometido que debe tener el estudiante. Y hay distintas aproximaciones y definiciones, las más conocidas, que más se trabajan, está el llamado aprendizaje desarrollador, aprendizaje formativo, aprendizaje significativo. De manera que estas autoras nos proponen que el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye entonces el marco de interacción y de comunicación entre varios sujetos. Y esto es esencial. Aquí no se habla solo de la relación profesor-estudiante, sino sujeto-sujeto, sujeto-grupo, profesor-grupo, como un proceso de mediación social. Cómo se establece esa mediación entre todos esos sujetos a partir de la socialización, donde es tan importante la socialización como la individualización para apropiarse de toda esa experiencia histórica y social legada por la humanidad, reconstruida por mí y enriquecida por una persona que deviene autónoma en su hacer, pensar y sentir. Como les insisto, estas son propuestas y esto es para promover el debate y cada cual puede ir buscando qué concepción de aprendizaje y analizar, bueno,
concepto de aprendizaje o este concepto de enseñanza que tengo, de dónde viene. Y hacer entonces el análisis hacia atrás, buscando desde qué modelo pedagógico se asocia, desde qué enfoque psicológico, qué teoría psicológica, filosófica, epistemológica, etc. Si consideramos entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso formativo, se tiene que distinguir de otros en primer lugar por las cualidades, por la sistematicidad, la intencionalidad, la estructuración del sistema de relaciones y la experiencia que se selecciona y jerarquiza para su apropiación por el estudiante. El estudiante es el sujeto de aprendizaje, por tanto constituye el objeto de ese proceso formativo. Tiene que tener como objetivo la formación integral, no reducirla a una u otra esfera, sea cognitiva o sea afectiva. Tiene una intencionalidad social, en el caso de la educación superior, la formación de profesionales. Tiene una especificidad en la actividad profesor-estudiante de grupo para lograr esos objetivos formativos y la función que cada uno de ellos debe cumplir en el proceso, y como vía socialmente institucionalizada para promover el desarrollo de los estudiantes, se da su significación social, el papel esencial que va a tener entonces ese proceso de enseñanza-aprendizaje, considerándolo un proceso formativo. El profesor y el estudiante es muy importante en este sentido tener en cuenta que los dos son sujetos activos de ese proceso. En función del modelo pedagógico que se esté trabajando, evidentemente, hay momentos que predomina más la actividad de uno que del otro, pero los dos tienen que tener, como le llaman, es decir, explicitan estas dos profesores, una responsabilidad compartida y el reconocimiento del carácter activo de ambos. El problema no está en si uno es más activo que el otro, si la enseñanza tiene que estar centrada en el profesor y el aprendizaje en el estudiante, sino la legitimidad que se le dé a ese proceso. Y que las tareas, las actividades de unos y otros no pueden estar estáticas, tienen que ir variando en función del momento del proceso. No es lo mismo estudiantes de primer año, por ejemplo, de la carrera, que se están enfrentando a un nuevo nivel de enseñanza, que demandan mucho más ayuda del profesor, que estudiantes ya de quinto año que han desarrollado y desplegado un nivel importante de independencia y de desarrollo de sus habilidades para aprender y demás, que les permite moverse de una manera más activa dentro del proceso, y eso pasa también por el condicionamiento y la modelación que desarrolla el profesor dentro de ese proceso de enseñanza. Es así que entonces es muy importante analizar qué relación hay entre pedagogía, didáctica y currículum. La pedagogía me va a establecer ese marco referencial general. Es la ciencia que me va a ir estableciendo lo demás. La didáctica, por su parte, me establece la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación de los componentes didácticos y los sujetos participantes, mientras que el currículum va a organizar, desarrollar y evaluar ese proceso de formación. Si lo vemos, por ejemplo, a nivel de universidad y una carrera, usted tiene una lógica secuencial donde la pedagogía me va a dar la concepción de formación, la legalidad, la teoría pedagógica que lo va a sustentar. Por otra parte, el currículum me va a aportar qué tendencia curricular se va a asumir en general y por cada especialidad. No necesariamente todo tiene que ser homogéneo. Y por otra parte, la didáctica se va a concretar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, qué rasgos va a tener y cómo se van a complementar las funciones de la educación superior. Como mismo, a nivel de la enseñanza general se establecería eso. Es decir, todo esto se va conformando de acuerdo a la realidad de cada entorno educativo. Por eso es que se insiste en que la educación está condicionada históricamente. El currículum, bueno, existen los 4 tipos de currículum, eso está aceptado en la literatura, el llamado currículum pensado, vivido, oculto y no. El currículum pensado se expresa en los documentos curriculares, perfil, plan, programa, un modelo profesional, como le llaman, en ese momento de elaboración teórica, donde uno hace esa planificación del currículum, estamos asociados a eso. El currículum vivido es el momento de ejecución de esa planificación previa que ya se hizo, que la práctica educativa va a determinar la formación del estudiante. El currículum oculto, se habla mucho de ese currículum oculto,
pero no se puede negar aquellos conjuntos, por ejemplo, de prácticas derivadas de procesos con otros sectores sociales. Son aquellos aprendizajes que no están declarados en los documentos curriculares, pero que se obvian o se trabajan de una manera diferente. Y el currículum nulo es aquello que la escuela no enseña, la escuela no puede enseñarlo todo, pero influye en la formación del estudiante, que puede ser por opciones ideológicas, ignorancia, una visión consciente, por opciones religiosas también, y entonces se decide qué se enseña y qué no se enseña. El currículum se expresa en 3 momentos fundamentales: el diseño, la ejecución y la evaluación. El diseño curricular es ese proceso de elaboración de un currículum que se rige por fundamentos teóricos que emanan de la filosofía educativa de cada institución. Fíjense, esto es muy importante. Cuando se habla de filosofía educativa de cada institución y fundamentos teóricos, es desde qué punto de partida se va a erigir ese currículum. Y eso parte por qué teoría del conocimiento se va a manejar, qué modelo pedagógico se va a instrumentar, qué disponibilidad tienen para implementar eso, qué preparación tienen sus profesores. Es decir, no se puede pensar solo en lo teórico, sino también en esas personas que van a formar parte del despliegue de ese currículum. Sobre la base de un proyecto político social del país, eso es determinante. Cada país decide qué se enseña y cómo se enseña en su entorno. ¿Qué concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje que está vinculado a esa filosofía educativa de la institución y que está en la base de la formación profesional? Y todo eso hay que definirlo dentro del régimen académico que tiene la institución en cuestión. Esta es una mirada del diseño curricular, o un concepto de diseño curricular desde una mirada desarrolladora, sustentada en el enfoque histórico-cultural. El diseño curricular, como vimos, tiene 3 grandes documentos que se expresan: el perfil o modelo, que me da los objetivos profesionales, los objetivos de salida, por las competencias, si fuera un modelo por competencia, un diseño por competencia de la carrera; el plan de estudio, para cumplir esos objetivos de la carrera, que tengo que enseñar, qué asignatura, qué disciplina, qué áreas de conocimiento él tiene que dominar para poder después tener un desempeño adecuado una vez que se gradúe; y el programa docente, que ya se va a concretar en la planificación docente que hacen profesores en las distintas asignaturas, los colectivos de profesores, para ir concretando ese currículum pensado en el currículum vivido que se expresa en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y uno puede entonces establecer esta relación, donde lo más general es el proyecto de formación que se establece por parte de la universidad, la institución, el nivel educativo, qué perfil profesional o modelo de profesional, es decir, qué yo voy a entregar, qué necesita hacer ese profesional; plan de estudio, donde se concretan aquellos contenidos que van a responder a que se cumplan estos objetivos o se desarrollen estas competencias. Estos conocimientos se estructuran en programas docentes que se llevan a la práctica en un proceso de enseñanza-aprendizaje concreto. Y que a nivel de diseño curricular se puede expresar así: el diseño curricular es de perfil, tiene los objetivos profesionales, plan de estudio, las concepciones, organiza disciplinas de asignaturas, y a su vez estas disciplinas y asignaturas se expresan en programa docente, que va a una planificación de un programa sintético, analítico y hasta llegar a la planificación individual de la clase. Y fíjense que esta planificación individual de la clase viene desde aquí. Lo que pasa es que esto es toda una ramificación que se ve como un todo, y por tanto es muy importante hacer y analizar ese vínculo entre diseño curricular, pedagogía y didáctica. ¿Qué es la didáctica entonces? Para que uno haga una ley, yo lo considero una disciplina o campo de estudio que se centra en los procesos formales de enseñanza-aprendizaje y que tiene lugar en marcos institucionales e intencionales. Esto es muy importante. Usted puede desarrollar, por ejemplo, prácticas extensionistas como una de las funciones universitarias, prácticas de trabajo comunitario, y no necesariamente esas prácticas están formalizadas. Por tanto, usted no tiene que seguir en esos entornos, o generalmente no se sigue las mismas regularidades, exigencias o demandas que implica un despliegue didáctico de eso, aun cuando se puede identificar
Igual de manera coloquial, esta conferencia es más didáctica, esta persona es muy didáctica porque explica, porque despliega. Es decir, que eso también influye en qué posicionamiento de didáctica y qué referente teórico de definición conceptual uno va a manejar. Este proceso de enseñanza se puede dar en distintas modalidades. La más clásica es la modalidad presencial, después la modalidad a distancia y la semipresencial, que está a mitad de camino entre uno y otro. En un artículo que yo trabajé, definí que las modalidades de enseñanza-aprendizaje son aquellas variantes de ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje de un modelo educativo pedagógico. Fíjense que volvemos modelo. Es decir, yo tengo antes que nada que establecer el modelo pedagógico y de ahí entonces voy derivando los otros elementos que me permitirán organizar todo el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje o centro educativo como usted lo va a ver. En el caso de la modalidad de enseñanza, ese modelo pedagógico va a depender, esa variante de ejecución, de la relación espacio-tiempo entre profesores y estudiantes. Generalmente usted puede tener variantes a distancia síncronas, cuando está en línea, y otras asíncronas, como por ejemplo esta conferencia, yo la estoy grabando en un momento y sin embargo ustedes la van a escuchar en otro, aun cuando puede haber un momento de intercambio. Hay momentos presenciales donde todo es de manera síncrona y por tanto ahí que va a influir entonces las características de la mediación pedagógica. La mediación pedagógica va a ser esa manera en que se va a interactuar o se va a establecer esa relación de comunicación o de interacción entre el profesor y el estudiante y los propios estudiantes. Por esta razón entonces es que yo considero que la modalidad presencial va a ser aquella donde predominan actividades presenciales. Fíjense que yo no soy absoluta, digo que es donde están las actividades. Usted puede tener modificaciones, pero es donde predominan las actividades presenciales y estudiantes y profesores comparten el mismo espacio y trabajan de forma síncrona a partir de una interacción directa, cara a cara, face to face, como se conoce. Yo puedo estar en el otro extremo, en la modalidad a distancia, donde predominan actividades no presenciales y estudiantes y profesores no comparten el mismo espacio. Fíjense, no comparten el mismo espacio, pero sí pudieran compartir el mismo tiempo. Por eso es que pueden darse actividades síncronas o asíncronas en el tiempo, a partir de una relación indirecta, porque entonces todo va a estar mediado, en el caso actual, por ejemplo, por la tecnología, ¿no? Puede ser un entorno virtual de enseñanza, puede ser herramientas, las que sean. Usted puede trabajar en esa variante. Pero está la modalidad semipresencial, donde se trata de buscar entonces una integración de actividades presenciales y no presenciales que me permita lograr un equilibrio y que se puede combinar de manera armónica, esto es muy importante, el trabajo entre estudiantes y profesores de una manera síncrona en una interacción directa o una interacción indirecta y asíncrona en espacios diferentes. Usted puede tener ahora semipresencialidad a partir del uso de las tecnologías si está trabajando de manera síncrona, por ejemplo, en un chat o ahora en todas las herramientas que se han desplegado a raíz de la situación de la pandemia, que ha obligado a que todo eso que teníamos guardado, que algunas universidades estaban muy adelantadas y otras solo tenían variantes a distancia, pero no eran tampoco tan efectivas, a repensar todo esto. Y yo creo que hay que volver sobre estos análisis y tratar de buscar cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes, de la propia universidad, y por supuesto esto pasa también por el tema de la disponibilidad de los recursos tecnológicos y demás. Pero si los profesores no están preparados desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista formativo, para enfrentar, más allá del dominio que tengan de su área de conocimiento específica, para enfrentar estas modalidades de la didáctica y el currículum, no se puede avanzar con mucha tecnología que se tenga. Usted puede tener la gran tecnología y si el profesor no está preparado, ni el estudiante tampoco, porque nuestros estudiantes sí son hábiles con las tecnologías, pero no con las tecnologías que se utilizan en educación. Y eso también es muy importante. Es así entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de comunicación entre profesores y estudiantes que se da en esa relación de los componentes o categorías didácticas.
los objetivos, los contenidos, los métodos, los medios, las formas y la evaluación. Y desde un modelo pedagógico desarrollador que se sustenta en la teoría del enfoque histórico-cultural desde la filosofía marxista y una teoría del conocimiento que trabaja de un materialismo dialéctico e histórico, nosotros podemos considerar que existen tres grandes modelos. Se habla del modelo de los objetivos, el modelo de los contenidos y el modelo del proceso. Si yo me ubico en el modelo de los objetivos, bueno, los objetivos me van a responder la pregunta ¿para qué enseño y para qué aprendo? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? Y aquí entonces se relaciona con los objetivos. Objetivos que tienen diferentes niveles. Los objetivos del modelo del profesional tienen un alcance que se van a cumplir cuando ese estudiante se gradúe. Usted va a evaluar el desempeño, las competencias, las habilidades, los conocimientos de ese estudiante una vez graduado en su desempeño. Por eso es que existen tantos estudios de calidad de graduados, que entonces se revierten e influyen en un rediseño. Ahí está la evaluación curricular, una parte de los elementos de la evaluación curricular. Eso vuelve atrás y se va reconfigurando en función de ese mundo del trabajo que demanda ese profesional. Pero tenemos otro elemento que es el de los contenidos. ¿Qué enseño y qué aprendo? Bueno, depende de los objetivos. Como yo les decía, si yo tengo a nivel del modelo del profesional determinados objetivos que yo tengo que complementar, ¿qué tiene que aprender él? Y cuando hablo de qué tiene que aprender, no estoy hablando solo de conocimiento teórico, sino también metodologías, habilidades, procedimientos que pueden influir en eso. Y por tanto ahí está, hay muchas clasificaciones de contenido, contenido específico, contenido no específico, hay muchas habilidades de contenido, es decir, conceptos, clasificaciones de contenido y cupos que permiten trabajar en ese sentido. Y finalmente, ¿cómo enseño? Bueno, ahí está entonces el proceso. Ese cómo enseño, cómo aprendo, parte de establecer qué métodos de enseñanza, qué medios de enseñanza, qué forma organizativa y cómo evalúo. Y eso entonces me va a permitir modelar un proceso de enseñanza-aprendizaje en función de lo que yo quiero que aprenda mi estudiante. Y esto configura entonces esa relación que venimos haciendo desde la pedagogía como ciencia, de Herbart, explicando la pedagogía como una totalidad y cómo se fue fragmentando. Pero cuando hacemos entonces este análisis aquí, vemos que todo está integrado y por eso es que se puede hablar de que se constituye en un sistema, que si yo influyo en uno o en otro, pues entonces eso va a ir condicionando la manera en que se va a formar ese estudiante, donde un elemento esencial es el profesor. Como consideraciones finales, podemos comentar algunos elementos. En primer lugar, la pedagogía es una ciencia. Sin duda, la pedagogía es una ciencia. Es demostrable que es una ciencia. Que sea la ciencia de la educación, hay quien lo identifique, pero es una ciencia en sí misma que forma parte de las denominadas ciencias de la educación. Tiene un objeto de estudio determinado, tiene un conjunto de principios, tiene un cuerpo categorial, tiene un sistema teórico sólido que se relaciona, coherente, y por tanto eso le da esa fortaleza que tiene la pedagogía indiscutible con respecto a otras ciencias de la educación, que en ocasiones es difícil encontrar esta fortaleza teórica, metodológica desde el punto de vista científico, como por ejemplo el caso de la gestión. La gestión aún no está consolidada como ciencia, como si lo está la pedagogía. Si vemos la implementación más práctica, lo más visible, es decir, a qué se asocia sobre todo la pedagogía, bueno, se asocia sobre todo al currículum y la pedagogía, y la didáctica. Y por esta razón es que entonces esto conforma un sistema que permite la interacción entre los sujetos del proceso formativo, estudiantes, profesores y grupos.
Por otra parte, esta pedagogía o esta relación currículum-didáctica se expresa desde lo teórico-metodológico en modelos pedagógicos que se implementan en la práctica, pero esa práctica lo es, retroalimenta esos propios modelos teóricos y los va reconfigurando, ajustándose a la realidad histórico-concreta del escenario donde se aplican. Y entonces con esto se supera de alguna manera o se vuelve a esa idea inicial de una pedagogía que tiene en cuenta tanto lo experimental como lo teórico. Por eso es que se insiste en que el profesor, el maestro, tiene que ser un investigador de su propia práctica y que tiene que tener una formación previa que lo ayude en eso. En el caso, por ejemplo, del profesor universitario, los profesores universitarios son especialistas en un área determinada. Los ingenieros estudian ingeniería, enseñan ingeniería. Los abogados enseñan derecho, los médicos enseñan medicina. Pero la formación, cómo enseñar, dónde se aprende cómo enseñar, eso no necesariamente está en la base o en el sistema de contenido que se estudie en cada una de esas carreras. Y por lo general, en muchas ocasiones, eso se aprende después a nivel de posgrado. No es el caso, por ejemplo, de la formación de maestros, donde existen las escuelas normales, universidades pedagógicas, que sí trabajan o forman el profesional, que se le llama el profesional de la educación. Pero todo profesor universitario se constituye en un nuevo profesional y tiene dos profesiones. Su profesión de origen, que en muchos casos se sigue trabajando, la sigue ejerciendo, que le aporta a la práctica, la actualidad, lo mantiene vinculado a la profesión y a la experiencia profesional, y por otra parte necesariamente tiene que transitar por un estudio y una profundización de los elementos de naturaleza pedagógica que incluye lo curricular, lo didáctico, lo de la evaluación, el establecer la comunicación y de otras características que tienen que ver con la edad del tipo de estudiante que tiene, qué características tienen esos estudiantes, la relación con la familia, la relación con el entorno, es decir, se convierte en un profesional que necesariamente tiene que enfrentar todos esos elementos. Es así que con esto terminamos con la conferencia. Espero que haya sido útil todos estos comentarios y que sea un punto de partida para promover un debate sobre la pedagogía, las ciencias de la educación, el posicionamiento alrededor de esto y cómo la práctica educativa se va condicionando en el mundo en función de los entornos y que aunque hay elementos comunes, no se puede obviar el contexto concreto en el escenario donde se está dando todo eso. Hasta aquí entonces los elementos que yo tenía. Muchas gracias y espero, reitero, ¿no?, que les haya servido estos elementos para promover una discusión sobre todo este tema de la pedagogía y el análisis crítico, que igual se puede profundizar desde otros puntos de vista y que puede ser, ¿no?, también objeto de análisis en otro momento. Muchas gracias y espero que podamos comunicarnos por una vía síncrona en algún momento. Como hemos visto en la presentación, hemos hecho todo un recorrido histórico desde la concepción inicial de la pedagogía como una visión totalmente integral, cómo se fue desgajando en distintos entornos, en distintas áreas de conocimiento, y después toda la relación, y en el ya siglo XX y en este mismo siglo XXI, cómo ha ido cambiando la mirada acerca de la educación y la visión científica de las mismas, teniendo en cuenta la relación no solo con las llamadas ciencias de la educación, sino también con la filosofía, la psicología, la epistemología y otras áreas de conocimiento que son vitales para un buen desarrollo de todo lo referido a la educación. Como insisto en la presentación, esto sencillamente es un punto de partida para promover una discusión desde la ciencia del papel que puede tener la pedagogía y otras ciencias de la educación, y hasta dónde en algún momento podremos hablar realmente de una sola ciencia de la educación, o si no, de un sistema de ciencias que tengan una relación entre ellas, que no haya ninguna discusión entre cuáles son y ningún cuestionamiento estas ciencias desde el punto de vista teórico. Buenas noches y muchas gracias por su atención.